La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Bienvenidas y bienvenidos a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de la Radio del Sur. Hoy tenemos una transmisión especial que estamos haciendo desde la Feria del Libro de Caracas, número 16. Hoy nuestro programa Bolívar Nuestro se transmite cada martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Va a estar orientado a conversar sobre una de las publicaciones banderas del Centro de Estudios Senado Bolívar, que es la revista Libertador 8 Estrellas. Antes de iniciar, aprovechamos para saludar al equipo de la Radio del Sur, en la gerencia general, a nuestra compañera Nieves Valdés, en la gerencia de programación, Tamara Sánchez, nuestro operador, Wilfredo Rojas, y por el Centro de Estudios Simón Bolívar, en la producción general, a nuestra compañera María Marrero Hanso, en la asistencia de producción, a la Osvaldo Adular, y que les habla Rosana Álvarez. Aprovechamos también la oportunidad para recordar nuestras redes sociales, por Instagram, @Centro_S_Bolívar, por X, Centro_S_Bolívar, y por nuestra página web www.cnsbolívar.com.be. Asimismo, por la Radio del Sur, pueden también por Instagram, en la Radio del Sur, y por la página web www.laradiodelsur.com.be. Bolívar Nuestro, les recordamos, es una coproducción entre Centro de Estudios Simón Bolívar y la Radio del Sur. Como les había anunciado al inicio, hoy nosotros queremos dedicarnos a una de las publicaciones periódicas del Centro de Estudios Simón Bolívar, como es la revista Libertador 8 Estrellas. Y para ello tenemos como invitada a su coordinadora editorial, Taine Hernández, que es periodista con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación y comunicación institucional. Actualmente, Taine forma parte de Vigimbo, coordinadora del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos, y por supuesto, integrante del equipo editorial de la revista Libertador 8 Estrellas. Bienvenida, Taine. Gracias. Esto es así como yo te oigo, Rosana, y digo, cónchole, pero mira, esto es multifuncional. Absolutamente. La historiadora y es la que está haciendo las labores de periodista, maravilloso. Sí, bueno, uno aquí le toca hacer un poquito de lo que están haciendo señas por allá. Pero sabes que aquí nosotros conversamos en la radio, pero tenemos que verlo con... Exacto. Mira, bueno, bienvenida a Bolívar Nuestro. Y bueno, en esta edición especial que estamos haciendo desde la Feria del Libro de Caracas, que es una oportunidad propicia para conversar sobre esta publicación, que ya ha arribado a sus 5 años, ¿no? Que tiene la misma edad del Centro de Estudios Simón Bolívar. Estuvimos recientemente conmemorando esos 5 años. Cuéntanos un poco, Taire, cómo inicia esta publicación, cuál es el objetivo de Libertador 8 Estrellas, y bueno, cómo ha sido esa experiencia tuya como periodista con historiadores. Así es, exactamente. Bueno, mira, fíjate, lo primero, la historia de la revista se cuenta leyendo la revista, que es una de las maravillas de esta publicación. Si tú te fijas, al principio, los primeros números, denotan como la necesidad de contar, la necesidad de decir y además, en especial, la necesidad de siempre hablar de Bolívar, pero desde otras perspectivas. Y creo que eso es una de las líneas centrales que ha mantenido la revista hasta ahora. Tú sabes que esta revista, el objetivo de esta revista forma parte del objetivo estratégico del Centro de Estudios Simón Bolívar, que es el objetivo de difundir la obra, pensamiento y acción del Libertador. Sus circunstancias, todo lo que nos trae ese legado hasta el presente, y está básicamente dirigida, yo siempre tengo un lector así como imaginario, ¿no? Entonces yo digo, ¿quién lee esta revista? Bueno, profesionales jóvenes que tienen la necesidad de elaborar y consolidar su identidad venezolana, por ende quieren saber
porque Libertador Ocho Estrellas es una revista hecha por historiadores, pero no está dirigida a historiadores, que son de las cosas bellas de la revista. Claro, yo siempre digo que Libertador Ocho Estrellas tiene un antecedente, que es Memorias de Venezuela del Centro Nacional de Historia. Entonces, si tú ves Memorias, Memoria era una revista con información dirigida a estudiantes de bachillerato, inclusive chamos de sexto grado. Con Libertadores Ocho Estrellas fuimos un poquito más arriba, ¿verdad? No es, por ende, entonces, ninguna revista arbitrada, ni una revista para académicos. Allí tenemos historiadores de muy alto nivel que le escriben a gente común, en la perspectiva de que uno comprenda esos elementos que conforman la identidad bolivariana, y eso para mí es lo que es más bello de toda la revista. Mira, usted sabe que como ella es periodista, se adelantó a las preguntas que yo había preparado, ¿verdad? Tú acabas de responder a qué público está dirigido, pero quisiera que el común denominador, el que lee la revista, el que nunca la ha leído y se acerque a ella, nos cuentes cómo se hace ese balance en el lenguaje. Digamos, es como una traducción del historiográfico al español común o al castellano común, digamos. Entonces, ¿cómo hacen desde el equipo editorial para balancear ese diálogo con el no historiador? Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con la planificación de la revista. Porque historiadores, digamos, y muy buenos hay, ¿verdad? Pero siempre una pauta que es fundamental para el historiador que escribe es que esta revista está dirigida al público, un público no académico, un público que no es historiador y por ende requiere, digamos, de un lenguaje divulgativo, ¿verdad? Entonces, digamos, entre la escogencia, por ende, de las personas que invitamos a escribir en la revista, digamos, esa pauta de trabajo que se les da, entonces creo que es lo que ayuda mucho a que quienes escriben en la revista entienden que No se pueden poner intensos. que no se pueden manejar. Ajá, pero ¿cómo hacen entonces con el tema de la rigurosidad historiográfica? Ah, bueno, porque es distinto, ¿no? Una cosa es cómo se escribe y otra cosa es, ¿verdad?, la rigurosidad de los trabajos. Usualmente los trabajos que nos presentan nuestros historiadores son, digamos, el resultado de investigaciones a los que ellos están dedicados, ¿verdad? Y hacen lo que nosotros llamamos una redacción especial para la revista. Además de eso, hay que agregar que nosotros contamos con, bueno, yo lo digo así muy feamente, ¿no?, con un verificador histórico. Editor histórico. Es un editor, sí, que es el que revisa, ¿verdad?, la pertinencia, el que revisa que digamos que las referencias que se están utilizando son las correctas, que verifica además las fechas. Entonces, claro, eso también nos permite a nosotros tener cierta tranquilidad en cuanto a los contenidos, ¿no? Bien, hoy estamos en Bolívar Nuestro conversando sobre la publicación patera del Centro de Estudios Simón Bolívar, Libertador Ocho Estrellas, y para ello tenemos acá a Dainer Hernández. Vamos a nuestro primer corte musical, un tema titulado Tantas veces, y regresamos para continuar conversando sobre Libertador Ocho Estrellas. Estamos de vuelta hoy en Bolívar Nuestro, desde la Feria del Libro de Caracas, en esta edición especial que estamos transmitiendo desde estos espacios de la Galería de Arte Nacional. Y además contando con la maravillosa presencia de Dainer Hernández,
que es la encargada de que esta publicación bandera del Centro de Estudios Simón Bolívar, Libertador 8 Estrellas, salga cada 3 meses. Tainem. Esa es la periodicidad. Sí, sale 3 veces al año. Ok. Exacto. Bueno, estamos conversando justamente sobre esa particularidad de esta revista que tiene que ver con, digamos, el equilibrio entre la rigurosidad investigativa de los artículos que allí se colocan, junto con un lenguaje divulgativo que haga más potable la información que en la revista se transmite. Pero además hay una característica que tiene esta revista, Taine, que me gustaría que conversáramos un poco sobre eso. Y de allí se desprende también en la naturaleza o el tipo de texto, que es que el Centro de Estudios Simón Bolívar ha tratado de romper con esa visión del Bolívar eminentemente histórico o historiográfico y lo ha presentado como un patrimonio, desde donde periodistas, artistas, sociólogos, politólogos, cultores, escriben y reflexionan, hasta psicólogos, escriben y reflexionan sobre la figura del Libertador. Eso de alguna manera abre como distintas compuertas para que esa información alrededor de este personaje tenga como distintas salidas, ¿no? Distintas formas. ¿Cómo has enfrentado tú como... Bueno, primero yo quiero saber exactamente cuál es tu oficio o tu cargo dentro de la revista, ¿no? Para que quien nos escuche sepa, pues, ¿de qué estamos hablando? Bueno, no, nosotros somos un equipo editorial. Yo me encargo de la coordinación, lo que en el viejo periodismo llamaríamos la secretaría de redacción. Okay. Llevo las pautas, recabo, reviso, coordino entre los profesionales que trabajan con nosotros y después hago seguimiento del diseño gráfico y de la imprenta. Okay. Entonces, tú ibas... No, es que tú le acabas de preguntar su cargo porque ella, por supuesto, es demasiado humilde, pero es que Tainema además es una de las articulistas de la revista y que siempre ofrece o resguarda ese criterio informativo, periodístico, que es, digamos, innovador dentro de una revista como esta. Correcto. Ella además es articulista. Ok. O sea, la iglesia es la que le da forma a muchos de esos materiales. Entonces, bueno, justamente la pregunta era en torno a esa diversidad de visiones, ¿no? ¿Cómo Libertador 8 Estrellas, cómo hacen ustedes para amalgamar eso y hacer que la revista tenga un mismo espíritu, un mismo cuerpo? Mira, primero que nada, bueno, Marian dice una cosa que me da risa porque es precisamente el reto más grande desde el punto de vista periodístico ha sido cómo desde este oficio trabajar en esa revista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no es una revista meramente informativa, ¿verdad? Como es una revista que se hace con profesionales de otras áreas, la atención siempre para mantener, digamos, la visión periodística no es fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da un cuerpo informativo a la revista que permite que la revista se mantenga a lo largo del tiempo con un mismo espíritu? Bueno, primero, una cosa muy básica, las secciones. Porque eso nos permite garantizar que en cada número de la revista está esa amalgama de cosas. Después, entre esas secciones, digamos, está lo que es histórico propiamente dicho, pero después hay unas secciones que son los que le dan como la magia esa que está alrededor del hecho histórico, que es, por un lado, una sección que se llama el Eje de Bolívar Chávez, nombre que sabiamente se le ocurrió a Marian, que me parece que es una belleza de nombre para esa sección, que es quizá una de mis consentidas, porque es una sección que lo que trata es, como yo digo, traerse a Bolívar al presente, pero a través del comandante. Es una manera de cómo Bolívar se convirtió en nuestro legado y cómo el comandante nos enseña eso. Entonces, esa es, digamos, la sección, digamos, consentida porque
Tiene un valor hasta afectivo para nosotros. Después hay una sección que para mí es también muy linda, que es Bolívar Patrimonial, que ya no es hablar, digamos, precisamente sobre cosas que hizo, pensó, escribió Bolívar, no. Bueno, cuando uno dice escribió Bolívar, señora historiadora, es un error. Pero, bueno. Un comentario, pero continúa. Sino es todo el patrimonio que está alrededor y que va desde la arqueología, desde las expresiones artísticas, desde la arquitectura, es decir, desde el arte, digamos, las artes plásticas que eran como el boom del momento histórico que vivió el Libertador. Entonces, que le dan un aire a la revista que es mágico. Claro. Después tenemos, bueno, otra sección que también va alrededor de eso, que es Vida, que es una sección que, bueno, que tiene múltiples entradas, ¿no? Allí podemos hablar de Flora Tristán, pero también podemos hablar de un número, por ejemplo, hablamos de una anciana de 100 años que en los años 60 fue alfabetizada por la Revolución Cubana y que se encuentra con Fidel. Primero, que la anciana era esclava, había sido esclava. Y segundo, que le da de regalo a Fidel una moneda con la efigie de Bolívar. Bueno, eso es una manera, esa es una manera del bolivarianismo. Sí, son las formas en las que Bolívar está presente en la actualidad, pues, sin duda alguna. Sí, yo voy a aprovechar que ella está contando, desmembrando para nosotros en el programa hoy toda esa estructura de la revista, pero a la gente le da mucha curiosidad cómo se conciben estos proyectos. Entonces yo te pregunto, Dainé, ¿cómo seleccionan el tema central? ¿Cómo seleccionan los lemas que se van a desarrollar en cada número de la revista? Si es un proceso planificado, si tiene más que ver con la coyuntura política actual. Bueno, cuéntanos un poco cómo es esa decisión. Bueno, eso es una mezcla, mira. Primero es una revista planificada, ¿verdad? A principio de año el Centro de Estudios Simón Bolívar nos hacen su planificación anual. Eso incluye dónde se va a poner el acento conmemorativo, y a partir de ahí en reuniones, ahí vemos, una primera parte es ver al inicio del año qué va a pasar en cada número, a grandes rasgos. Y después hay una reunión de pauta donde participa la plana mayor del Centro de Estudios. Ese no es el editor histórico, es el policía histórico. Como toda publicación. Sí. Donde se va haciendo la pauta por cada número de la revista. Entonces, pese a esta planificación casi que anual, también atiende a la coyuntura. Porque, bueno, digámoslo de esta manera, yo digo que en Venezuela todos los años estamos viviendo un momento histórico. Así es. Porque todo lo que vivimos es como un parteaguas, ¿no? Y entonces, bueno, ese elemento de la coyuntura también se toma en cuenta a la hora de planificarlo. Hoy estamos con Tainem Hernández hablando sobre Libertador 8 Estrellas, la revista del Centro de Estudios Simón Bolívar, que recientemente arribó a su 5º aniversario. Vamos a nuestro corte y al regreso seguimos conversando. Me gustaría preguntarte, Tainem, ¿cuántas ediciones hay y dónde la gente la puede adquirir o visitar? Porque entiendo que se puede también descargar online. Vamos al corte y regresamos con más de Bolívar Hoy. No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. Nuestro.
De vuelta con ustedes, Bolívar nuestro. Tu historia en clave presente. Continuamos hoy con Bolívar Nuestro, nuestra edición número 102. Hoy la estamos dedicando a la revista histórica, patrimonial, cultural, política, social, Libertador 8 Estrellas. Una revista editada por el Centro de Estudios Simón Bolívar y que, bueno, aborda Libertador desde distintas perspectivas y en donde escriben pues, distintos profesionales y estudiosos de la memoria del Libertador. Y para ello, hoy estamos conversando con Tainén Hernández, que digamos es la coordinadora, la responsable de la edición de esta maravillosa publicación. Habíamos dejado en el aire, ¿entendés, Tainén? La pregunta de cuántas ediciones ha alcanzado Libertador 8 Estrellas y dónde se puede adquirir esta publicación. Sí. Bueno, fíjate, hasta el momento tenemos 13 ediciones publicadas y estamos ahorita preparando la número 14. Esta es una revista impresa, pero que también tiene su versión digital. Y entonces aquí esto me permite incorporar un elemento que a mí me parece fundamental, que es, estamos hablando de esta revista que está dirigida a profesionales, jóvenes, ¿verdad? Que forma parte de una política comunicacional y de divulgación de la que también forma parte este programa. Correcto. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, mira el abanico, Sí. digamos que, o un abanico que muestra el esfuerzo inmenso que el Centro de Estudios Simón Bolívar hace, digamos, para abarcar distintos públicos, ¿no? Entonces, todos esos esfuerzos, ¿dónde los ves? En la página del Centro de Estudios Simón Bolívar. Nuestra página del centro. Tú te metes... www.csimonbolivar.com.be. Tú te metes allí y ahí vas a conseguir todos los números de la revista, todas las publicaciones de la revista, todos los programas que están en el canal de YouTube. Digamos, allí se concentra lo que es el esfuerzo fundamental de este centro de estudios. Que fíjate, yo quiero rescatar o empatarme qué es lo que estás diciendo, porque hay un paradigma que tiene tiempo fracturándose, rompiéndose para bien, que es ese tema de que los únicos que pueden hablar de historia son los historiadores. Eso es una batalla que yo trato de dar, porque no es cierto. Y Libertador 8 Estrellas es prueba de eso. Incluso a este programa, como tú bien lo dices, aquí han venido músicos. La semana pasada tuvimos una muñequera, aquí han venido poetas, aquí han venido, bueno, toda la gente que tiene algo que decir sobre Bolívar, tiene espacio para hablar sobre Bolívar. Esa idea de que solamente los historiadores podían reflexionar, investigar y arrojar resultados sobre el Libertador, es un paradigma que, bueno, está superado. No, es que estás dando en el clavo de lo que yo creo que es el mero centro del centro de estudios. Lo que tú dices es verdad, ¿no? Uno, como periodista, por ejemplo, uno le da terror acercarse al hecho histórico. Bueno, porque para empezar la cosa tradicional, ¿cuál era? ¿Verdad? La épica, las fechas, ¿verdad? Entonces el caletre. Entonces si uno agarraba y decía, cuñe, pero si yo siempre tengo esta anécdota, William Lara, periodista también, un extraordinario ser humano y un dirigente político chavista que lamentablemente murió joven. Él era presidente de la asamblea y cada vez que yo llegaba al día siguiente, después que había escrito, me decía, estábamos en el primer periodo de la nueva Asamblea Nacional. Entonces él venía siempre y me agarraba así por el hombro y me decía, si no estudias historia no vas a comprender nada. Al día siguiente, bueno, yo, ay, qué fastidioso es William, y me iba. Claro, y entonces pasaba algo, ¿verdad? Y claro, uno empezaba a intuir que había cosas que no entendía, se iba, entonces, mira, William, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tal cosa?
te lo estoy diciendo, si no estudias historia no vas a comprender nada. Pero a mí eso no me decía nada. Con los años, bueno, cuando me empecé a dar cuenta en qué berenjenal estábamos metidos con la revolución bolivariana, entonces a mí me empiezan a surgir preguntas, ¿verdad? Y ya no era eso, nada, no me interesaba la épica, no me interesaba. Lo que yo quería era entender cómo era que habíamos llegado hasta X proceso. Y ahí fue que empecé a entender la importancia de la historia y por qué la historia no podía estar reservado a una secta excluyente, elitista, y que lo importante no era saber fechas, ni saber épicas, ni nada. Siempre voy a poner esto como ejemplo. Sí. En un número, ya no recuerdo cuál número de la revista, le pedimos a un historiador, Simón Sánchez, que hiciera un trabajo sobre todo lo que había pasado entre el 19 de abril y el 5 de julio. Claro, Simón es un historiador de estos historiadores de ahora, de esta tendencia bolivariano, y con una idea de ruptura del saber. Y entonces, bueno, él se le dio la pauta y él al tiempo me manda pues su pauta. Había hecho lo que hoy en día se llama un análisis de narrativas, que era como que nos estuvieran echando el cuento, qué sé yo, de la guerra mediática de un proceso político determinado, pero puesto allá, como es allá, es decir, ver la historia desde una perspectiva totalmente distinta. Sí. Es decir, entender quiénes eran los actores políticos, qué decían, por qué lo decían. Eso es otra manera de verlo. ¿Qué número recuerdan? Uy, no recuerdo el número, pero debe haber sido algo así como el año pasado. Descarga todas nuestras revistas, por favor. Descarga todas nuestras revistas. Eso es lo que le decimos. Bueno, lo sabroso, lo sabroso, claro, tienen que descargarlo para saber qué decir, dónde está ese trabajo. Mira, fíjate, aquí hemos hablado de lo infinito que es Bolívar, ¿no? Pero también mucho se ha dicho sobre Bolívar. Entonces, en una revista como esta, que no es arbitrada, que no es academicista, ¿cómo se evita caer en ese discurso simple o panegírico, y más bien se promueve el pensamiento crítico, la discusión descolonizadora del libertador? O sea, ¿cómo hacen en la revista para darle ese vuelco? Que no sea más de lo mismo, lo amamantó tal, nación tal, o sea, no sé, más de lo mismo. Bueno, te lo respondo sencillo, los hombres. Los hombres lo hacen todo en la humanidad, son los que... recuerda que todos estos historiadores vienen del movimiento Historia Insurgente. Ya ahí te está diciendo es otra manera de ver la cosa. Después, a eso agrégale, le ponemos otro poquito a esa salsa, bueno, que estamos las periodistas, que siempre agarramos y decimos, y no se podrá hacer un trabajo sobre... Y entonces eso le da como una vuelta, ¿no? Entonces, claro que con el objetivo de la divulgación, a veces, lo bonito es que a veces, digamos, lo que se está haciendo en términos comunicacionales también empuja a la revista un poquito, ¿no? Porque a veces tú dices, oye, mira, hay tal cosa, no lo podremos usar para la revista. Ese programa Bolívar Nuestro, esa edición quedó buenísimo, no podremos sacar. Claro, no siempre ganamos los periodistas porque los historiadores se la traen, son... Que lo diga Rosana. Es fuerte. Sí, por eso sí lo decía hace rato, el tema de esa batalla contra esa visión de que solamente los historiadores son los que tienen algo que decir. Efectivamente, siempre hay una visión, y sobre todo con un personaje como Bolívar, porque
Hay temas que sí son como muy del ámbito, bueno, que son como muy especializados y tal. Pero Bolívar tiene tantas aristas que definitivamente hay, bueno, hay mucho de eso. De hecho, hemos llegado al programa número 102, solamente hablando de Bolívar. Bueno, Bolívar nuestro. Vamos a nuestro segundo corte musical. Vamos a escuchar a Rosalía y su canción Me Quedo Contigo. Estamos de regreso hoy en Bolívar Nuestro, transmitido desde la sede de la Galería de Arte Nacional, donde hoy se celebra o se lleva a cabo las ferias del Timbro de Caracas en su edición número 16. Y desde acá, pues estamos conversando con Tainem Hernández, la coordinadora y quien hace posible que cada 3 meses Libertador 8 Estrellas, la revista del Centro de Estudios Bolívar, salga, se publique y sea leída. Tainem, cuéntanos, ¿cuál ha sido el artículo más interesante que te haya parecido a ti o el que más o el de mayor impacto en términos políticos, emotivos? ¿Y cuál ha sido el más complicado de editar, el más complicado de convertir en algo potable? Uy, esa sí es una pregunta buena. Porque yo voy a ir siempre recordando, ¿no? Cosas, por ejemplo, ese de Simón Sánchez, claro, a mí me interesa el tema político, entonces, por supuesto, a mí me pareció que eso era... Pero yo diría que en realidad, ¿sabes qué me encanta? El tema central. Porque en el tema central se escoge ese tema, usualmente tiene que ver con las conmemoraciones, bicentenarios y eso. Y entonces intentamos tener diversas visiones sobre el tema y las visiones tienen que ver, digamos, desde el análisis, la cronología, vamos tratando de abarcar diversos aspectos sobre ese tema central. Entonces a mí me encanta porque aquí todavía no hemos hablado de otra cosa que tiene la revista que además es muy importante, que es la belleza de la revista. Cosa que nos, pues ahí, toda es autoría de Alejandro Calzadilla, que es el padre, como yo digo, él es el que pare todo cada vez que sale la revista, en realidad el que pare es él. Y el padre de la nueva imagen de la historia de este país. Así es, exactamente. Entonces, el diseño, digamos, es la mitad de todo. No solamente es lo que se dice, sino además cómo se presenta lo que se dice. Y que esa manera de presentarlo también le vaya diciendo algo al lector. Bueno, Rosana, tú sufres con nosotros a un diseñador gráfico que además es antropólogo, que es amante de la historia. Entonces, digamos... exacto. Iba a decir necio, pero sí, no es la palabra. Que estés satisfecho con una imagen, tú lo sabes, porque Rosana es la curadora de imagen de la revista. Entonces, digamos, Rosana sufre en especial eso porque Alejandro, pues, cada vez quiere más y más, ¿no? Entonces, el tema del diseño también es muy importante. Es un tema clave de que te traje, Taller, porque en la historia uno se está acostumbrado a la visualidad de la historia. Así es. Y esa exigencia de Alejandro proviene justamente de una sensibilidad que muchos historiadores no tienen, que es el tema de que la imagen, del poder de la imagen, del poder de la cosa estética, porque bueno, uno dice historia y es un libro, y si es posible que sea amarillo, y si es posible que sea viejo, y si es posible que huela a guardado, entonces exactamente. Con todo eso un paradigma es fuerte, ¿verdad? Y creo que es lo que ha logrado también Libertador 8 Estrellas. Mira, Rosana, y tú estás diciendo una cosa que, bueno, que ha sido mi gran aprendizaje, ¿no? Que es que las obras, digamos, de la escolaridad venezolana, ¿verdad? Entonces, Simón Bolívar, bueno, todo depende de la foto del afiche que hayan hecho en la escuela donde uno estudió, ¿verdad? Las batallas. Entonces, bueno, uno veía todo eso y era como fastidioso, ¿no?
Bueno, hasta que, por ejemplo, uno empieza a ver un Bolívar que nunca había visto, unas imágenes de eventos políticos del Libertador, que uno, al no saber de qué trataban, no les prestaba importancia. Y entonces ahí en eso de los trabajos, me acabo de acordar ahorita un trabajo que hiciste tú sobre esta obra que tiene dos nombres. Discurso de tortura. Ajá, exactamente, exactamente. Ese trabajo a mí me encantó. ¿Por qué? Porque tú empiezas a descubrir una cosa, una historia que está atrás de ese cuadro y la manipulación en torno a, porque cuando a mí me dice, mira, ese cuadro de la batalla de Ayacucho, ¿verdad? Bueno, así me la voy a imaginar yo, es decir, es una elaboración simbólica del acontecimiento. Si después el día de mañana vienen y me dicen, no, eso no es la batalla de Ayacucho, eso es una batalla del Potosí. Entonces a mí eso ya me rompe Configura todo. Me rompiste la significación y con ello me rompiste la historia. Entonces, ese trabajo también lo recomiendo porque ese trabajo fue demasiado bueno, demasiado. Además Alejandra, hizo una intervención de imágenes para ir, porque bueno, Rosana ahí echa el cuento de por qué es una cosa y no la otra, y para eso hace uso de la descripción de los elementos que componen la obra, además pues de su contexto y todo eso. Y entonces Alejandro hizo una descomposición de los elementos del cuadro, sí, que terminó siendo una gran infografía, como ayudando al lector a comprender la narración de Rosana. Bellísimo ese trabajo. Mira, cuando ya queda pocos minutos para terminar el programa. Yo creía que era para el año nuevo. Cuando Rosana y yo creemos que un tema no da para un programa, creemos que tenemos que hacer segunda parte. Ya no decimos que los temas no dan para un programa. Yo quiero hacerte dos preguntas. Quedan poquitos minutos. Uno, ¿cómo consigue la revista conectar esos eventos del siglo XIX, o sea, de la época en la que vivió Bolívar, o sea, el pasado, con la actualidad y con o sea, digamos, con la geopolítica actual? Y luego, ¿cuál es la importancia de esta revista en el actual contexto político y cultural de Venezuela? Bueno, en cuanto a lo primero, la guía es Bolívar, porque Bolívar tenía un proyecto que era un proyecto nuestro americano. Déjame, vaya, me iba a atravesar aquí también para yo también salir. Perdón. Mira, Bolívar es el guía, Marian, porque Bolívar tenía un proyecto geopolítico nuestro americano, ¿verdad? Aquí se están tomando fotos mientras termina el programa. Esto era increíble. Y resulta que si tú te guías por ahí, que además es nuestro proyecto Simón Bolívar y gente, entonces mantener la revista aterrizada en tierra, solo hace falta irse con el Libertador. Y eso es lo bonito también de la revista, en el sentido de que cada una de estas personas que escriben para la revista te van llevando, no a la épica ni nada, sino te van llevando desde el análisis. ¿Qué pasó en el discurso de Angostura? ¿Cuál era su contexto político? ¿Cómo? Y entonces, digamos, y tú vas entendiendo, no, que era un durísimo Libertador, y que Chávez aprendió muchísimo del Libertador. Eso yo creo que... Y la otra pregunta era... ¿Cuál es la importancia de la revista en el contexto político y cultural actual de Venezuela? Bueno, la primera es que casi no hay revistas. Ese es un animal en extinción totalmente. Contábamos el otro día, bueno,
La revista es como una bisagra entre, hoy en día, y para el Centro de Estudios Simón Bolívar, entre una nueva manera de comunicar, que es lo que hacen ustedes, no solamente con las redes, sino con este programa, con el canal de YouTube, con las transmisiones en Instagram, ¿verdad? Y, digamos, las formas convencionales, que son estas revistas, que tienen como elementos lo que yo llamo las lecturas de segunda velocidad, están pensadas para el reposo, para que uno agarre, bueno, oiga Bolívar Nuestro, por favor, a los que me están oyendo, ustedes oyen Bolívar Nuestro, y después van y buscan la revista, voy a hacer una lectura de segunda velocidad de cualquiera de los temas que aquí se trataron. Entonces, en este contexto actual, tener una revista así, digamos, es un lujo, pero es un lujo que se merece el Libertador, que se merece Chávez y que se merece esta revolución. Sí. Bueno, muchísimas gracias a Tairén Hernández, coordinadora editorial de la revista Libertador 8 Estrellas, publicación periódica, que sale cada 3 meses, una publicación del Centro de Estudios Simón Bolívar y que está disponible en físico. Aquí la pueden venir a buscar en la Feria del Libro de Caracas, en el stand del Centro de Estudios Simón Bolívar, y también la pueden descargar por la página web www.cgsimonbolivar.com.be. Hasta aquí. Y en las librerías del sur. Y en las librerías del sur, correcto. Bueno, hasta aquí. Mira, en la librería del sur Frida Kahlo del Celar, Ajá. están todos los libros del Centro de Estudios, que hay cosas maravillosas. Está el libro de Sergio Guerra Vilaboy, está un libro de Ildemaro Finol buenísimo. ¿Qué dije? Ildefonso. Perdón, Ildefonso, sí. Finol, que está buenísimo. Y todos los números de la revista también. Y ya no lloro más para que me inviten para este programa. Gracias, Tainés, por habernos acompañado hoy en esta edición número 102 de Bolívar Nuestro. Y bueno, gracias a todos nuestros oyentes que todos los martes, puntualmente de 11 a 12, sintonizan la Radio del Sur, de 8.5, para compartir nuestras reflexiones y experiencias en torno a la preservación y difusión del legado y la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar. Nos escuchamos el próximo martes con más de Bolívar Nuestro. Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con los mejores cuentos Sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.